Amigos, muy buenos días y bienvenidos a su casa. Bienvenidos a la emisora diocesana. Vamos a intentar que a lo largo de una horita ustedes puedan disfrutar de la conversación que voy a tener con alguien que se me antoja que es todo un fenómeno intelectual, no solamente a nivel teológico, sino también a nivel de la vida. Lo único que tienen que hacer es ponerse cómodos, aun a pesar de que sea fin de mes y ya deseando acabar la cuesta de enero para comenzar ya, diría yo que incluso hasta la cuesta de febrero, pero bueno, lo único que tienen que hacer es ponerse cómodos y si les parece, comenzamos. Cada vez me alegro más del trabajo que uno tiene y sobre todo cuando uno piensa que los grandes intelectuales de la vida pues nos van a decir que no. Yo les cuento la pequeña anécdota. Yo la semana pasada encontré el contacto de la persona con la que voy a hablar ahora con el miedo a que me dijera que no. Y yo le dije, ¿qué posibilidades hay pues de esta historia? Y él me dijo, ¿qué te parece la semana que viene? Y yo dije, perfecto y fenomenal. Don Francesc Torralba Rosselló, muy buenas. Buenos días. Ante todo, gracias. Gracias, no, muchísimas gracias por no decir que no. Hombre, gracias a ustedes por el interés de tener esta conversación. Para quien no lo sepa, 58 años, catalán de nacimiento, y si existiera, probablemente sería Premio Nobel de Teología. ¿Sería bueno crear un Premio Nobel de Teología? Bueno, ¿por qué no? Normalizaría la disciplina, le daría más visibilidad y de algún modo tendría más eco a nivel cultural y a nivel social. Qué bueno. Usted sabe, don Francesc, que la grandeza de la radio es imaginarnos a la otra persona, a diferencia de otros medios de comunicación que no vemos, imaginarnos a la otra persona por lo que dice y habla. Si tuviera que definirse don Francesc Torralba, de sí mismo, ¿qué diría? Pues que esencialmente soy un profesor que vive gran parte de su vida en el aula, que disfruta enseñando, disfruta dialogando con los alumnos y escuchando sus preguntas y sus cuestiones, pero esencialmente que soy un profesor y que vivo verdaderamente con mucha intensidad esta vocación. Hemos dicho que era natural de Barcelona. ¿Qué queda de aquel niño que correteaba por su barrio en Barcelona? Gran pregunta. A mí me gustaría que quedara todo. Lo que pasa es que la vida, en la medida que vas madurando y creciendo, pues en ocasiones se pierde la inocencia, la ingenuidad, pero queda la curiosidad, no cabe duda, la curiosidad de conocer, saber, indagar, que ya tenía ese niño, y la capacidad de preguntarse y de admiración frente a la realidad, que es muy propio de la edad de la infancia, ¿no? El asombro, la admiración frente a la naturaleza, frente al arte. Esto queda, Yo me sigo asombrando, a veces con estupefacción o pasmo frente a la naturaleza o al arte. En el fondo es como casi nació la filosofía, por el asombro de las cosas, ¿no? En efecto. Yo creo que Aristóteles aquí acertó, ¿no? Cuando la metafísica dice que empezaron a filosofar después de asombrarse de la realidad, el Zautmansein griego, que es muy difícil traducir, puede ser admiración, asombro, y que el asombro es una fuente de interrogación. Nos asombramos del color del cielo estrellado, de las nubes, del mar, y nos hacemos preguntas. Y cuando uno se hace preguntas, busca respuestas. Si no puede en sí mismo, en los sabios o en los científicos, pero no cabe duda, el asombro es una fuente de interrogación. Y ya que los niños se asombran, y la filosofía también nace del asombro, digamos que la filosofía no es infantil, ¿o sí? No lo es, porque es un discurso crítico, racional, riguroso, que además se enfrenta a cuestiones de gran calado, cuál es el sentido de la existencia, si existe Dios o no,
¿somos o no libres? ¿Qué podemos esperar después de la muerte? Son preguntas de enorme calado intelectual y emocional, ¿no? Pero es verdad que el asombro es el punto de partida, es el impulso inicial. Lo que pasa que nos enfrenta a preguntas que muchas veces, con humildad, tenemos que reconocer que no podemos responder de una manera clara, evidente, nítida, sino que tenemos conjeturas, opiniones, razones, pero no conclusiones apodícticas. Claro. Bueno, todo esto viene del asombro porque Francesc decía que de aquel niño que correteaba por las calles de Barcelona quedaba precisamente la capacidad de asombrarse. ¿Fue un niño feliz? Sí, afortunadamente. Tuve la suerte de hallarme en una familia pues muy atenta y unos padres excepcionales. Mi madre todavía está viva, mi padre ya murió hace años y tuve una infancia muy feliz, muy estable emocionalmente, me sentí muy querido, que es lo fundamental en un niño, sentirse apreciado, sentirse querido, sentirse reconocido por sus padres y por sus hermanos. Hay voces que hoy en día dicen que el sentido de familia pues se ha acabado, se ha roto, se ha estropeado. ¿Coincide en esta afirmación? Lo que observamos es una gran pluralidad de unidades familiares, de formas de convivencia, Eso es verdad, no cabe duda, lo vemos en un colegio, lo vemos en las escuelas, lo vemos en la sociedad, ¿no? Sin embargo, la necesidad de un refugio emocional, de un entorno donde haya incondicionalidad en el amor, esto es imprescindible en todo ser humano. Pero es verdad, las unidades familiares, las formas de coexistencia y de convivencia se están modificando y no cabe duda las rupturas y la volatilidad de los vínculos. Esto no es ninguna novedad. Zygmunt Bauman hablaba de vínculos líquidos. Yo diría incluso más, los vínculos son muy volátiles, muy gaseosos, ¿no? Y para el desarrollo estable de un niño requiere de una unidad y de una unidad incondicional, ¿no? Es decir, sentirse amado, sentirse aceptado y por unas personas que van a dar lo mejor de sí mismas para que tú puedas crecer como ser humano. Y estos son tus padres. Claro. ¿Qué le llevó a Francesc Torralba estudiar teología y no estudiar, no sé, aeronáutica, agricultura o cualquier otra cosa? Bueno, yo realizaba un bachillerato científico, es decir, matemáticas, geología, biología, física. Todo lo que no tiene nada que ver con la teología. De entrada no, y además en una institución que no era religiosa. Yo no fui a ningún colegio religioso, sino que era una fundación, pues sí, privada, una escuela concertada, catalana, innovadora por aquel tiempo, pero tuve un profesor excepcional de filosofía que me abrió esta ventana. Y de hecho fui el único de esa promoción que se interesó pues por la filosofía y que finalmente pues me matriculé en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona y ya al segundo año empecé la Facultad de Teología de Cataluña. Hice los estudios de manera paralela, ¿no? Pero realmente quien despertó esta vocación por el ensayo, por el verbo, por la disciplina filosófica, fue un profesor. O sea, yo creo que un profesor puede cambiar la vida de una persona, puede abrir ventanas, puede enseñarle a mirar el mundo desde otra perspectiva, y es lo que me pasó a mí. Y le estoy infinitamente agradecido porque originariamente iba orientado a la química, ¿no? Y si no hubiera tenido este encuentro que me transformó, pues probablemente estaría en un laboratorio pues haciendo productos farmacéuticos o con una bata blanca, ¿no? Que está muy bien, ¿no? Pero no es mi vocación. Hemos dicho que, o podemos decir, que hemos perdido un gran farmacéutico y hemos ganado un buen teólogo o un buen pensador. Bueno, eso es una conjetura, ¿no? Eso es una conjetura histórica, ¿no? Nunca lo sabremos. En cualquier caso, tenemos una vida. Yo no creo que haya muchas vidas para vivir. Yo creo que tenemos esta vida y tenemos que hacer opciones fundamentales. Claro. Y yo tuve el apoyo de mi familia, tuve el apoyo
de mis hermanos, también de mis profesores, y pude dedicarme muy intensamente al estudio tanto de la filosofía como de la teología, que además recibía inputs muy distintos, ¿no? Porque por la mañana, pues igual te encontrabas a un profesor que decía Dios no existe y os lo voy a demostrar, Claro. y por la tarde me encontraba con un discurso sobre la Trinidad o la Encarnación o la resurrección de la carne. Fuerte choque, ¿no? Exacto. Eso genera una gran tensión intelectual, pero también a mí me resultó muy estimulante esta enorme diversidad de discursos que me obligó a pensar y a repensar y a meditar muy a fondo mis convicciones cristianas, ¿no? Yo creo que el encuentro con filósofos que no participan de tus creencias es un estímulo intelectual. Yo he dedicado libros a Nietzsche, he dedicado muchas horas a los que llamamos los filósofos de la sospecha, pues a Marx, a Nietzsche, a Freud, también a Feuerbach, y me han resultado muy estimulantes a nivel intelectual para repensar mucho más a fondo por qué creo lo que creo y qué consistencia intelectual tiene eso que creo. Qué bueno. Así como hemos hablado de que los padres pues ayudan en el crecimiento de los hijos, normalmente para bien, hemos hablado de que el profesorado abre ventanas, pero también un profesor puede cerrarnos ventanas, ¿verdad? Claro, sobre todo si sucumbe al adoctrinamiento, a relaciones de poder o de chantaje, a formas de colonialismo intelectual, convierte su clase o su aula en una esfera de propaganda política, ¿no? No cabe dudar. Todos tenemos en nuestra memoria pues profesores excelentes, maestros diría, que nos han enseñado a pensar, a madurar, a enfrentarnos a las contrariedades y adversidades de la vida, pero también tenemos recuerdos de profesores que fueron una caricatura de lo que tiene que ser un profesor. Lo que Valle Inclán diría un esperpento, ¿no? Una imagen deformada y grotesca de la realidad, ¿no? Eso también lo hemos tenido. Pero, por contraste, también nos ayuda a entender qué debe ser un docente y cuál es su finalidad en el aula, ¿no? Es decir, yo creo que podemos aprender de todo, ¿eh? Incluso de lo peor que nos pasa en la vida, podemos hacer aprendizajes. Yo creo que eso sería maravilloso. Don Francesc, en este mundo cada vez más, bueno, no sé si vale la expresión, desacralizado y secularizado, ¿dónde está Dios? Bueno, Dios, claro, está donde las personas nos entregamos con el fin de mejorar la vida de los demás, ¿no? Es decir, allí donde hay realmente amor incondicional, donde hay benevolencia, donde hay voluntad de transformar la miseria y la crueldad y la injusticia pues en áreas donde se pueda vivir, yo creo que Dios está ahí obrando a través de estas personas, ¿no? La presencia de Dios es indirecta, es siempre a través de mediaciones, ¿no? Lo dice el cuarto evangelio, ¿no? A Dios nadie lo ha visto nunca, pero se manifiesta a través de mediadores, sean o no cristianos, sean o no confesionalmente activos, pero que actúan movidos por esta fuerza que les lleva a mejorar las condiciones de vida de sus semejantes. Claro. Ya todo el mundo habla de dos épocas, antes del COVID y después del COVID, ¿no? Antes del COVID nos daba la impresión de que todo estaba utilizando una frase que no me gusta mucho, pero bueno, ahí está, que estaba todo atado y bien atado. Sin embargo, ha pasado esos 2 años del COVID y hemos pegado un bajón a una velocidad vertiginosa. ¿Qué es lo que nos ha llevado a que en tan poco tiempo nos hayamos desacralizado tanto o secularizado tanto? Sí. A ver, es un proceso que empezó ya hace muchas décadas, ¿no? Pero es verdad que hay momentos de más aceleración, ¿no? Nosotros vivimos un tipo de sociedad acelerada, no cabe duda, compleja, enormemente tecnificada y
de una gran incertidumbre respecto a su futuro, ya no digo lejano, sino inmediato, ¿no? Entonces hay como unos rasgos que son muy difíciles de hacer compatibles pues con el tiempo de meditación, con el tiempo de oración, con el tiempo de reflexión. La hiperactividad o la aceleración en las formas de vida son muy incompatibles con la vida espiritual, ¿no? La vida espiritual requiere de tiempo, de introspección, de leer un texto, de escuchar una palabra, de conversaciones difíciles sobre temas difíciles, y vivimos en contextos muy mecanizados, muy robotizados, muy acelerados, ¿no? Entonces, para mí, pues es verdad, hay una situación de mucha incompatibilidad, ¿no? En cambio, cuando uno se encuentra pues en un monasterio, se encuentra en una abadía, se encuentra en el desierto, se encuentra en el mar, inspira determinados movimientos en su alma, ¿no? Pero el tipo de vida que tenemos casi no da posibilidad de respiración espiritual, ¿no? Vivimos mundos muy claustrofóbicos, ¿no? Muy cerrados, muy herméticos. Uh-huh. ¿Qué es la inteligencia espiritual? A ver, es una modalidad de inteligencia que nos habilita para una serie de operaciones muy propias del ser humano. Del mismo modo que hablamos de inteligencia emocional, inteligencia intrapersonal, inteligencia lógico-matemática, pues la inteligencia espiritual es un tipo de inteligencia que tiene todo ser humano, desigualmente desarrollado, como pasa con las otras inteligencias, pero que nos capacita para una serie de operaciones muy genuinamente nuestras. Interrogarnos por el sentido de la existencia, ¿no? Admirarnos de la realidad, ¿no? Tomar distancia de nuestra vida como actores que somos, ¿no? Sentir la llamada o la vocación a desarrollar un determinado objetivo en la vida o propósito, ¿no? Todo eso es muy humano, ¿no? Y eso nos hace muy singulares en el cosmos, ¿no? Pues yo le he dedicado mucho tiempo. De hecho, he publicado 3 libros sobre inteligencia espiritual, el primero en el año 2010, y he tratado de explicar a muchos lugares distintos la necesidad de educarla, de hacer pedagogía, de estimularla para que realmente tengamos un desarrollo armónico de las inteligencias, que a veces lo que hay es un desarrollo completamente hipertrofiado de algunos y atrofiada de otras formas de inteligencia. Ajá. Y en este mundo tan complejo, tan tecnificado como acaba de definirlo, ¿cuál sería el sentido de la vida? Bueno, sobre eso no hay respuestas evidentes, ni hay algoritmos, ni hay demostraciones matemáticas, ¿no? Eso es una indagación filosófica que todo ser humano desarrolla en un grado más o menos profundo, pero la búsqueda de sentido, vivir una vida con sentido, con plenitud, con propósito, es algo que es una necesidad humana, ¿no? Decía Albert Camus que filosofar es responder a la pregunta ¿por qué no tengo que suicidarme? O dicho de otro modo, ¿cuál es el sentido, la motivación, la razón de existir, ¿no? Y eso es una pregunta que cada uno tenemos que formularnos, ¿no? Yo la formulé a lo largo de un libro que titulé así, El sentido de la vida, ¿no? Justo cuando cumplía mis 40 años, de esto ya hace 17, ¿no? No me diga la edad que tiene. Sí, no, has dicho 58, todavía no. Los voy a cumplir es verdad, en mayo. es verdad, es verdad. Los 57 en mayo sí que cumpliré, si Dios quiere, 58, ¿no? Pero el sentido de la vida para mí tiene mucho que ver con el amar y sentirse amado, ¿no? Es decir, una persona ama una profesión, ama una familia, ama y se siente amado, eso es un motivo clave de plenitud, ¿no? Uh-huh. Y de razón de existir, ¿no? Muchas personas dicen, hombre, el sentido de vida son mis hijos, o es mi empresa, o es mi gato. Bueno, porque estoy aquí para ayudar al crecimiento de estas personas, ¿no? Y eso da sentido, eso es una motivación para luchar cada día. Ah, y en este mundo tan tecnificado, ¿qué papel ocupa la religión?
Gran pregunta, porque de hecho el papel que tiene la religión es muy distinto según personas, ¿no? Sí, porque, Para mí perdón, tiene me da la impresión como que la estamos arrinconando, o que se quiere Sí, arrinconar, Carolina, ¿no? pero cuidado, esto tampoco se puede generalizar a nivel mundial, ¿no? Es decir, lo que nos pasa en Europa no pasa en República Dominicana o en Perú o en Chile o incluso en Estados Unidos y mucho menos en la India o en el Nepal o en el Tíbet, ¿no? A veces hacemos análisis muy eurocéntricos, ¿no? Y es verdad que hay un arrinconamiento de determinadas prácticas religiosas, no cabe duda, esto no cabe duda, en Europa, y además en Europa también es muy desigual. Una cosa es la piedad popular y la vivencia popular de la fe en el sur de España, por ejemplo, de cómo se vive la fe y la religiosidad pues en Dinamarca, Noruega o Suecia, ¿no? Hay muchas Europas también religiosas. Por tanto, cuidado en extrapolar, ¿no? Pero por lo que representa en nuestra esfera, sí que hay una tendencia a la marginalización, ocultación, incluso al abandono de este tipo de prácticas, ¿no? Es una realidad, ¿no? No sabemos si eso va a seguir así o si va a haber un cambio en la trayectoria, ¿no? Pero como decía antes, es muy difícil hacer compatible nuestro estilo de vida, que es muy mecánico, es muy acelerado, con la vida religiosa, que indica pausas, que exige pararse, que exige silencio, que exige unas rutinas, que exige la escucha de una palabra, y todo eso alimenta espiritualmente al ser humano, ¿no? Y sin embargo tendemos a ocultarlo o tendemos a marginarlo, ¿no? Eso tiene sus consecuencias, también. Claro. Esperemos que las consecuencias no sean lo de los maestros de las sospechas, ¿no? Tanto Marx, Nietzsche, Feuerbach, cuando ellos decían que la religión era una especie de somnífero ante los problemas que realmente preocupaban al hombre. Lo que pasa es que hoy tenemos algunos mucho más potentes, ¿no? Piensa en determinados deportes, claro, o determinadas teleseries, ¿no? O programas que consisten básicamente en hablar de las vidas ajenas de los famosos, ¿no? Así que tenemos mecanismos de evasión, de entretenimiento colectivo enormes, que además tienen un eco extraordinario y que nos distraen de los problemas sociales, económicos, nos distraen de la pregunta por el sentido, nos distraen de la reflexión sobre si hay o no hay Dios, si soy o no libre, cómo tengo que vivir. Por tanto, es posible que en algún momento la religión jugara este papel, no lo niego, es posible que jugara este papel en la sociedad, el opio del pueblo, decía Marx, ¿no? Pero no cabe duda que hoy hay otras áreas de la sociedad que están desarrollando este papel y con gran éxito. Como docente, en ese diálogo con los alumnos tienen inquietud religiosa. Tienen inquietud espiritual, pero no religiosa, salvo una minoría, ¿no? Es decir, yo observo que cuando introduzco en el aula cuestiones de orden espiritual, ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué podemos esperar después de la muerte? ¿Somos o no libres? ¿Estamos solos o hay alguien más? Eso les interesa. Sin embargo, lo que es pertenencia a una tradición, ¿no? Rituales, cultos, práctica dominical, eso no les interesa. Por lo tanto, sí que hay una inquietud espiritual, ¿no? Un saber a qué atenerse, una pregunta por el sentido, ¿no? Y en este sentido yo soy optimista, ¿no? Porque si hay esa pregunta y esa inquietud, uno puede dar una respuesta porque hay la pregunta, ¿no? Y la puede dar desde una opción cristiana o desde una opción budista, desde su opción, ¿no? El drama sería que no hubiera ni siquiera inquietud espiritual, ¿no? Y yo sí que la observo y la detecto en muchas de mis intervenciones en el aula. Claro. Para un docente, mejor dicho, para un intelectual como el señor Torralba, ¿qué opinión merece que un gobierno regule por ley, por ejemplo, el aborto, por ejemplo, la eutanasia?
A ver, estamos en democracias representativas, democracias liberales que se fundan en las mayorías parlamentarias que se desarrollan pues en la Cámara de los Representantes, ¿no? Es decir, el Congreso de los Diputados, el Senado, ¿no? Y estas regulaciones pues al final son aprobadas por partidos que tienen su representación y que en el fondo expresan pues una visión o visiones de la sociedad, ¿no? Bueno, aquí está el tema de la pluralidad y está el tema también de cómo nos enfrentamos a este tipo de marcos legales que consideramos que no son buenos para la persona, no son buenos para la sociedad, no son buenos para las personas en situación final de vida, no son buenos para las personas que van a nacer. Bueno, y aquí hay distintas estrategias, ¿no? Yo creo que en cualquier caso ser cristiano es ser crítico. Yo lo aprendí leyendo a Edith Stein, ¿no? Que es una de mis filósofas de referencia, santa de la Iglesia además, y mártir en Auschwitz-Birkenau, ¿no? Y ella decía que es imposible ser cristiano y no ser crítico, ¿no? Y el criticismo significa pues evaluar, analizar y cuestionar incluso marcos legales que consideramos que no son adecuados ni son buenos para la persona y para el progreso de los pueblos, ¿no? Eso se puede hacer de muchas maneras, pero al final el modo como se organiza una sociedad abierta y moderna es a través de un sistema democrático, ¿no? Lo que falla muchas veces es esto, la conciencia crítica, el compromiso y la militancia. Esto falla mucho, ¿no? Pero sin eso no hay opción cristiana, ¿no? Yo creo que la capacidad de criticar no la podemos perder nunca. Francesc, ¿qué es el dolor? El dolor es la percepción subjetiva de un mal somático, un dolor de muelas, dolor de cabeza, el dolor de estómago, el dolor de piedra, ¿no? Es decir, es una percepción subjetiva, es mi dolor, y que tiene su raíz en un desorden, en una especie de caos o desequilibrio que tiene lugar en mi cuerpo. Y Ortega Gasset decía que siempre es intrapersonal. Es decir, yo puedo hablar de mi dolor, pero no puedo hablar de tu dolor, ¿no? Porque lo percibes tú, y solamente tú. Es una percepción subjetiva. Para quien no lo sepa, Francesc Torralba es un deportista nato. Si quiere me contesta y si no, no, don Francesc. ¿Qué pasó en el 2023? Bueno, el acontecimiento más dramático fue la muerte de mi hijo en una salida que hacíamos por los picos de Europa, una salida en un día fantástico, de luz, de sol, de animales, en una ruta muy larga, de casi 30 kilómetros, y que mi hijo pues perdió la vida en un accidente fatal a los 26 años. Esto fue el acontecimiento más duro de aquel año y de hecho de toda mi vida, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Y la experiencia vivida y el duelo vivido, pues traté de expresarlo en un libro que tiene este título, No hay palabras, y que lo publiqué pues el mes de octubre del pasado año, o sea, hace unos pocos meses. ¿Cuántas veces le dijo a Dios por qué? Pues bastantes. Lo que pasa que cuando uno madura se aprende a vivir con preguntas, ¿no? Es decir, uno aprende a vivir con preguntas y preguntas que no tienen respuesta, ¿no? Y asume pues que Dios es un enigma, Dios es un misterio, Dios no es un objeto que está en mi mente ni un lampista que viene a arreglar los desajustes que tengo en mi vida, sino que es esencialmente un misterio infinito y nosotros podemos aceptar este misterio y amarlo o podemos descartarlo de nuestras vidas, ¿no? Pero el porqué es el porqué que ya está en el libro de Job, ¿no? Es un porqué que cuántas personas han vivido a raíz de muchas tragedias a lo largo de la historia, ¿no?
La muerte de un hijo, o una enfermedad terrible a los 25 años, o un accidente gravísimo, o simplemente un fracaso empresarial que uno no se explica por qué le ha tocado vivir eso. Sabiendo que la muerte forma parte de la vida, ¿estamos preparados para la muerte? No, no lo estamos. A pesar de que es la única certidumbre que tenemos, la única que sabemos es que nos vamos a morir. Todo lo demás es incierto. No estamos preparados. No la miramos cara a cara y mucho menos la muerte de una persona joven, de una persona en plenitud de vida, ¿no? Por tanto, no estamos preparados ni para enfrentarnos a la propia muerte, ni para asumir, aceptar la muerte de un ser querido, ¿no? Entonces hay indignación, hay rabia, hay cólera, y a veces se expresa en acusación, ¿no? ¿Qué no has hecho? ¿Qué no has dicho? ¿Usted por qué no ha curado a mi padre? Oiga, usted no sabe que la ciencia es limitada y que la tecnología es limitada y que no es totipotencial ni omnipotente. ¿Cómo se puede animar o animarse una familia en una situación como esa? Es muy difícil porque, a ver, uno puede tener la voluntad, ¿no? Pero la tristeza te invade. Es verdad que el año de duelo marca un antes y un después, ¿no? Yo lo he vivido así, ¿no? Pero el combate con la tristeza o contra la tristeza es muy difícil porque te invade, ¿no? La tristeza no es un acto libre, ¿no? Uno no decide estar triste, uno no decide estar desesperado o estar abatido, ¿no? Sino simplemente que le invade ese estado de ánimo. Claro, la pregunta es ¿y cómo salir de él, no? Y de qué manera puedo evitar cronificar ese estado, ¿no? Y bueno, naturalmente que hay pautas, ¿no? Y a mí me ha ayudado mucho pues la lectura del Evangelio, la lectura de determinados poetas, la conversación pues con mi esposa, con mis hijas, el calor de los amigos y la actividad laboral. La actividad laboral es una ocupación mental y es una forma también de activarse, ¿no? Pero no cabe duda de que es muy complejo y requiere su tiempo. Claro. Por lo tanto, hay que evitar dar pautas aceleradas, ¿no? Requiere su tiempo y en cada persona un tiempo distinto. ¿Se puede morir de tristeza? Sí, lo vimos con algunos ancianos durante la crisis de la pandemia, encerrados en geriátricos, que no podían ver a sus nietos, ni nietas, ni sus hijos e hijas, y murieron de tristeza. De tristeza, de soledad, por el hecho de no contagiarse, murieron por desencanto y abatimiento. Bueno, llegados a este punto, don Francés, ya casi a punto de ir terminando, me gustaría conocerle un poco más en otros aspectos o facetas de la vida. Yo sé que usted, ya lo dije antes, es un deportista nato y sobre todo le encanta la bicicleta. ¿Perico Delgado o Miguel Indurain? Miguel Indurain. Le voy a hacer ahora una pregunta un poco complicada. ¿Culé o perico? Culé. ¿Suele ir al estadio? Había ido mucho, de joven había ido mucho, era socio, luego pues ya tuve otras prioridades y otros elementos, pero aún así sigo determinados partidos. A ver, no soy un... Bueno, estaría contento el otro día, ¿no? Partidos y algunas veces incluso vibro y me animo. Estaría contento el otro día. Sí, no cabe duda. ¿Es adicto a las nuevas tecnologías? No, más bien sufro ataques de tecnofobia yo, es decir, más bien la tecnología, el móvil, el iPad, el ordenador, pues lo manejo para trabajar, no cabe duda, la red, y me es muy útil en todo tipo de reuniones y de contactos, pero no soy para nada un fan de las tecnologías. ¿Con qué personaje de la historia le gustaría tomar un café? Bueno, con Jesús y con Sócrates, los dos cimientos de la cultura occidental. ¿Aristóteles, Sócrates o Platón?
Casi ya me lo contestó, pero bueno. Sí, sobre todo Aristóteles, por la claridad, por el sentido común, por el arraigo a la realidad material, por la sistematización que hizo de tantos y distintos saberes y sobre todo por la ética nicómaco. ¿Qué no puede faltar en el bolsillo de un intelectual como usted? Pues un lápiz para subrayar libros que leemos, ¿no? Siempre la lectura va acompañada de un lápiz para el subrayado y que quede fija la idea nuclear que he encontrado en un libro. No puede fallar un lápiz. ¿Cuál fue el último libro que ha leído? El espíritu de la esperanza de Byung-Chul Han, el filósofo coreano, pero que reside en Berlín. ¿Vivimos en un mundo sin esperanza? Para muchos sí. ¿O la esperanza es lo último que se pierde? Yo creo que es lo último que tenemos que perder, porque sin esperanza no hay movimiento, no hay actividad, no hay lucha, no hay nada, ¿no? Pero es verdad que muchos, lamentablemente, están metidos en un cajón muy oscuro que se llama desesperación. ¿La última película que ha visto o la última serie? Vi El ministro de la propaganda, que fue una película que me interesó mucho sobre la biografía de Goebbels y de qué manera se puede pues modificar, alterar, transformar, engañar a la población a través de esto, el lenguaje. En aquel caso era el Tercer Reich y por lo tanto la radio, la prensa y el cine, porque todavía no existía la televisión, ni las redes sociales, claro. ¿Qué viaje le queda por hacer? ¿O le gustaría? Me queda ir a Auschwitz y poder contemplar con respeto y también con mucha estupefacción pues lo que fue Auschwitz, porque sobre eso he leído mucho, pero me queda ir a Cracovia y de Cracovia a Auschwitz. ¿Apretó la mano ya del Papa Francisco? Sí, en 4 ocasiones, porque soy miembro del Dicasterio de Cultura y Educación. ¿Qué le parece? Tuvimos ahora la sesión ordinaria en noviembre y, en efecto, nos recibió a todos los miembros y tuvimos la ocasión de saludarle personalmente, y también cuando recibí el premio Joseph Ratzinger hace un año largo, al menos 4 veces. ¿Usted cree que es un hombre incomprendido? No. Yo creo que es un hombre precisamente que se hace comprender muy bien, que tiene un lenguaje muy claro, muy directo, que puede gustar o no, pero comprendido lo es. Otra cosa es si es aceptado o no, o si lo que dice incomoda a determinadas élites económicas, culturales del mundo, ¿no? Pero no es un lenguaje críptico, sino muy claro, porque es muy pastoral y porque tiene unas expresiones que van mucho más allá del lenguaje estrictamente, digamos, clerical. Ajá. Don Francesc Torralba, yo le voy a dejar el último minuto para que nos diga lo que quiera, que nos anime a vivir la vida, nunca mejor dicho. Pues a ver, lo que quiero decir es que cuando hablamos de plenitud humana hay 3 elementos en juego. Un propósito noble, vinculaciones o relaciones de calidad, y naturalmente una estabilidad económica, social, ¿no? Este para mí es el trípode de la plenitud humana, ¿no? Y tenemos que hacer lo posible, cada uno en la medida de las posibilidades que tenga, de conseguir eso, ¿no? Un propósito noble que nos llene, relaciones de calidad con nuestros semejantes y conseguir cierta estabilidad que no nos haga sufrir el nivel de precariedad o al nivel de fragilidad que tantas personas y familias sufren. Don Francesc Torralba Rosselló, muchísimas gracias por compartir un ratito de su tiempo con nosotros. Ha sido un verdadero lujo y un verdadero placer el haber tenido una conversación con usted. Yo casi le llamaría mañana, pero no lo voy a hacer. Don Francesc, muchísimas gracias y buenos días. Gracias a ustedes por el interés, buenos días y hasta la próxima. Ok, muchísimas gracias, un abrazo.